¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mi nombre es Elmira Guerrero. Soy misionera de la comunidad de Lazos de Amor Mariano por gracia de Dios y la Santísima Virgen María. Hoy les vengo a hablar sobre la constitución dogmática de nuestra amada iglesia. Pablo Obispo, siervo de los siervos de Dios, juntamente con los padres del concilio, para el perpetuo recuerdo y que lo grabemos en nuestro corazón y que seamos esas personitas interesadas en nuestra amada iglesia, en conocerla más, en mirar todo lo que de una u otra forma queremos anhelar y saber qué más Jesús a través de sus siervos, a través de sus antepasados, de todo el recorrido que viene desde que Dios creó el cielo y la tierra, nos enseña para nuestra salvación y para que nosotros aprendamos mucho más a defenderla, a quererla y amarla. Entonces nos colocamos en la presencia del Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos en este momento que venga el Santo Espíritu de Dios, que nos cubra, que nos llene ese fuego de sabiduría, de entendimiento, que venga ese Espíritu con tus dones para recibir más adelante esos frutos grandes de todo lo que aprendamos, de todo lo que el Señor nos inspire hoy en este día, en todo lo que el Espíritu Santo suscite en nuestros corazones para aprender cómo comportarnos, cómo defender a nuestra iglesia, que es el centro realmente en medio de nosotros y que nos mueve a seguir adelante, que nos mueve realmente, que es el amor de Dios, el amor del Señor Jesús que vino a salvarnos, que desde nuestros antepasados, desde el antepasado, siempre Dios estuvo con ese amor grande de traernos y entregarnos a su único Hijo para salvarnos y constituir esta sagrada iglesia. Gracias Espíritu Santo por reunirnos hoy de nuevo aquí para hablar de tu amada iglesia. Gracias Señor Jesús por tantas cosas que nos das. Gracias Señor Jesús por permitirnos a través de estos medios de llevar este mensaje a todas las personitas para aprender mucho más. Espíritu de Dios, ven en este momento, llénanos de tu fuego como tú viniste a Pentecostés. Mamita María, acompáñanos, abrázanos con tu mirada, abrázanos con tu manto maternal. Gracias, Madre hermosa, por estar en medio de nosotros. Llénanos con tu fuego, llénanos de tu fuego del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos das esa gracia de permanecer, de aprender más, de que sea esta charla por medio del Espíritu Santo, que sean tus palabras, que sean tus pensamientos, que sea todo lo que venga de ti, Señor. Por eso le decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te saludamos como te saludó el ángel para que venga por medio del Espíritu Santo y nos acompañes en esta charla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, te glorificamos, Señor, Papito Dios, tú que eres Rey del universo, Padre de todos nosotros.
Intercede, Mamita María, ante tu Hijo, para que sea Él que nos ilumine, nos ayude a seguir tu camino, nos ayude a amar todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, a servir con amor, a darlo todo por ti, o todo o nada, Señor. Que seamos esas personitas entregadas a ti, Señor. Y que en estos momentos las personas que nos están viendo, que amen a tu iglesia, que de verdad escuchen esta palabra de voz del Señor, para que cada día todo lo que nos enseña tu amada iglesia a través de lo que escribieron sea para beneficio de nuestra alma, de nuestra salvación, para la salvación de tantas almas que lo necesitan, de la salvación de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de tu amada iglesia. Te damos gracias, Señor, por permitirnos en esta noche estar aquí presentes, estar contigo. Bendice a todas las familias que están conectadas en este momento, a las que no se han podido conectar, a las que después miran el video, a las que después miran la transmisión. Bendícelas, Señor. Ilumínalos con tu Santo Espíritu para aprender cada día más, que sea tu voz, la voz de ti, Espíritu de Dios, Espíritu Divino. Ven fuego y arde nuestro corazón para amarte más y entregarte cada palabrita de lo que tú naces en nuestro corazón y aprendemos más de ti. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, vamos a hablar sobre, como les decía, la constitución dogmática sobre la Iglesia. Entonces, el misterio de la Iglesia viene en el capítulo 1. El misterio de la Iglesia, por ser Cristo luz de las gentes, este sagrado concilio reunido bajo la inspiración y dentro del Espíritu Santo desea vehemente iluminarnos a todos, los hombres, con su claridad que resplandece sobre la faz de la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda criatura. Dice Marcos 16:15. Como la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, la unidad que existe de Dios entre nosotros, de cómo Dios desde su creación lo es todo para nosotros. Se propone declarar con mayor precisión a sus fieles y a todo el mundo su naturaleza y su misión natural y universal. Las condiciones de estos tiempos añaden a este deber de la Iglesia una mayor urgencia. ¿Para qué? ¿Cuál es la constitución dogmática de la Iglesia? ¿O qué nos enseña la Iglesia? Entonces, como primera unidad, ha venido Dios a crear a todos los hombres, pero unidos, hoy más íntimamente con toda clase de relaciones sociales. Él nos quiere decir en este primer capítulo la unión que debe de haber entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las relaciones sociales que nosotros, así por más de que seamos de otra religión, por más de que otras personas se hayan separado, por más de que sean, bueno, hay unos que los llaman ateos o musulmanes que no creen realmente o adventistas y que sean como separados de la iglesia, él dice que tiene que haber una relación, ya sea que crean o que no crean, social, técnica y culturales, y que consigan también entre ellos la plenitud y la unidad que hay en Cristo. Así sean separados, Él siempre nos va a esperar. Como Padre, Él siempre va a estar como con los brazos abiertos, dándonos más a conocer sobre lo que Él quiere para nosotros. La voluntad del Padre eterno sobre la salvación universal. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Que nosotros miremos lo que realmente es la voluntad del Padre para así obedecerle. El Padre eterno creó el mundo universo por un liberismo. ¿Qué es liberismo? Es ser una persona libre. Él nos creó libremente para hacer lo que nosotros queramos.
Ministerios, designios de su sabiduría y de su bondad, decretó elevar a los hombres a la participación de la vida, y caídos por el pecado de Adán, no nos abandonó, ni los abandona en ningún momento, dispensándole siempre su ayuda en atención a Cristo Redentor. Siempre se enfoca a Él, que tiene que ayudarnos y que haya unidad, lo que les venía diciendo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nos envía a Cristo Redentor, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, dice en Colosenses del 1 al 15. A todos los elegidos desde toda la eternidad, el Padre los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Para que busquemos esas citas bíblicas y siempre tengamos en cuenta en buscarlas y leerlas para entender lo que de pronto nos dice este documento, este misterio de la iglesia que los siervos escribieron. Entonces, en el Vaticano II, en el libro Vaticano II, lo encontramos. Entonces, para que concretemos con las citas bíblicas que nos regala este hermosa constitución sobre la iglesia. A todos los elegidos desde toda la eternidad, el Padre les conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo en la Santa Iglesia, que prefigurada ya desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, constituida en los últimos tiempos, fue manifestada por la efusión del Espíritu Santo y se perfeccionará gloriosamente al fin de los tiempos. Entonces, como se lee en los Santos Padres, todos los justos descendientes de Adán, Abel, el justo hasta el último elegido, desde el Antiguo Testamento hasta donde vamos, hasta en los tiempos de ahorita, desde el Antiguo Testamento, nos quiere decir desde el tiempo de Adán hasta ahorita la iglesia actual, que es la de nuestro Papa Francisco. Se congregan ante el Padre en una iglesia universal y única. Ahí es donde viene y donde Él nos explica. Nos mandó al Hijo a la misión y a hacer la obra. Por eso nos envía a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos y que nosotros tengamos esa comunión con Dios, porque Adán y Eva cometieron ese pecado. Entonces se alejaron de Dios, totalmente vino el pecado sobre ellos y se alejaron de Dios. Entonces, al mandar a su Hijo, viene como la alianza y viene con Jesús la misión y la obra realmente que nos deja sobre la tierra para nosotros. El Hijo enviado por el Padre, que nos eligió antes de la creación del mundo, nos predestinó a la adoración de hijos, porque en Él se complació restaurar todas las cosas. Dice en Efesios 4:5, Cristo, pues, para cumplir la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Nos reveló su misterio y efectuó la redención con su obediencia. Jesucristo vino siempre a hacer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad de Dios, a obedecer en todo hasta en la cruz. Dice que la iglesia o reino de Cristo presente ya en el ministerio crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios. Comienzo y expansión significados por la sangre y el agua que emanan del costado abierto de Cristo crucificado. Ahí nos dice también que si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Cuando Él se levanta en la cruz es que nos atrae. ¿Cuántas veces se renueva? Nosotros debemos de tener claro cuántas veces se renueva Jesucristo en medio de nosotros. En el momento del sacrificio, en cada Eucaristía, en cada altar, ahí se renueva para nosotros y vuelve a haber Pascua. En esa Pascua que Cristo, que Dios nos dejó.
como el Cordero inmolado. Entonces cada que hay una Eucaristía se renueva todas las veces que haya una Eucaristía. Por eso es el centro de la unidad de Dios con nosotros. En 1 Corintios 5:7 se efectúa la obra de nuestra redención al propio tiempo en el sacramento del pan eucarístico. Se presenta y se reproduce la unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo. Ahí en Efesios y en 1 Corintios 10:17, donde nos dice que todos los hombres son llamados a esta unión con Cristo. Luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. Entonces en esta parte es donde viene la unidad de Dios con Jesús. Viene en esa unidad que no se puede desprender el uno del otro, porque es el mismo Dios en la tierra. Por eso se llama la Santísima Trinidad, y esta primer capítulo es donde nos explica la relación que hay entre el Padre, el Hijo, y vamos a ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santificador de la Iglesia. Consumada pues la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra. Efesios 17:4. Fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que indeficientemente santificara a la Iglesia. Y de esta forma los que creen pudieran acercarse al Padre por Cristo en un mismo espíritu. Él es el espíritu de la vida, o la fuente del agua que salta hasta la vida eterna. Primera de Juan 4:14, 7 o 38. Por quien vivifica el Padre a todos los muertos, por el pecado hasta que resucite en Cristo sus cuerpos mortales. Romanos 8:10. El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como un templo. Primera de Corintios 3:16. Y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos. Gálatas 4:6. Romanos 8:15, 16 y 26. Guía a la Iglesia a la plenitud de la verdad. La unifica en la comunión y en el ministerio, la instituye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos a cada uno. La embellece con sus frutos, qué hermoso. Ahí es donde viene ese poder del Espíritu Santo, que desde el momento que llegó a la Virgen María y a los apóstoles, esos dones tan maravillosos que les dio. Y los dones vienen, cuando uno tiene un don maravilloso, viene el fruto de la alegría, de la paz, de todos los frutos que le da, del amor que le da el Espíritu Santo a cada miembro de la Iglesia, cuando cumplimos esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le obedecemos como tal a nuestro Padre, que es nuestro Creador, y que desde antes tenía a su único Hijo para enviarnos para enviárnoslo, para que estuviera Dios mismo en la tierra. Por eso nos deja también esa enseñanza del Espíritu Santo, o sea, hace como rejuvenecer la Iglesia cuando entra a ser parte de la Iglesia dentro del Pentecostés, cuando se manifestó con la Virgen María y los apóstoles. Dice que se renueva constantemente el Espíritu en cada uno de sus fieles. El Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven. El Espíritu Santo y la esposa, ¿cuál es la esposa? La Santa Madre Iglesia. Le dicen a Jesús, ven, porque Él es el centro de la unidad del Padre. Así se manifiesta toda la Iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, qué hermoso esta primera parte donde nos enseñan esa unidad que no se puede separar, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que nosotros como Iglesia tenemos que estar unidos a los tres, a la Santísima Trinidad.
El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues el Señor Jesús inició su iglesia predicando la buena nueva, es decir, la venida del reino de Dios prometido. Muchos siglos antes de las Escrituras, porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios, dice Marcos 1:15 o Mateo 4:17. Ahora bien, este reino comienza a manifestarse como luz delante de los hombres, por la palabra, por las obras, por la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a la semilla depositada y fecundada por Dios. La palabra de Dios se compara siempre con una semilla que crece y da fruto. Marcos 4:14. Quienes la reciben con fidelidad se unen a la pequeña semilla, la pequeña familia para crecer unidas. Dice Lucas 12:32. De Cristo recibieron el reino. La semilla va germinando poco a poco hasta dar su fruto. Poco a poco hasta dar su vigor interno. Va creciendo poco a poco hasta el tiempo de la siega. Marcos 4:26. Los milagros por su parte prueban que el reino de Jesús ya vino sobre la tierra. Si expulsó los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11:20, Mateo 12:28. Pero sobre todo el reino se manifiesta en la persona del mismo Cristo, Hijo de Dios, el Hijo del hombre que vino a servir, a dar su vida para redención de muchos. Pero, habiendo resucitado Jesús después de morir en la cruz por los hombres, apareció constituido para siempre como Señor, como Cristo, como unificador, como sacerdote, Rey. Muchas de las veces nos preguntan a nosotros, ¿quién es Jesús? Y a veces no sabemos contestar, no sabemos decir quién es Jesús. Alguna vez un sacerdote que nos dictaba un curso nos decía, para ustedes, ¿quién es Jesús? Nosotros decíamos y nos decíamos entre sí, no, Jesús es amor, Jesús es misericordioso, Jesús, pero nunca en sí decíamos la palabra que significaba quién es realmente Jesús. Y él nos decía, Jesús es pan vivo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Eucaristía, Jesús es, ¿qué más nos decía? Jesús es el Cristo unificador, Jesús es la sangre, Jesús es lo que nos dice en las oraciones del consagrado. Jesús es todo, ¿sí? Entonces ahí nos explica. Y muchas de las veces no sabemos quién es Jesús. Entonces, para nosotros debe ser el sacerdote, profeta, rey, pan vivo. Todo eso es la palabra Jesús para nosotros y tenemos que aprender cada día más de lo que significa y lo que nos enseña la verdadera iglesia. Dice, derramó en sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Por eso la iglesia enriquecida que los dones de su fundador, observando fielmente sus preceptos de caridad, de humildad, de abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, de establecerlo en medio de todas las gentes, y constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Ella es tanto, mientras va creciendo, poco a poco anhela el reino consumado, espera que todas sus fuerzas y desea ardientemente unirse con su Rey en la gloria. Las varias figuras de la iglesia corresponden a todo eso que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Como en el Antiguo Testamento, la revelación del reino se propone muchas veces bajo figuras. Así ahora la íntima naturaleza de la iglesia se nos manifiesta también bajo diversos símbolos que, tomados de la vida pastoral, de la agricultura, de la construcción, de la familia, de los esponsales, de
que se vislumbran en libros de los profetas que habían escrito antes, y eso guiados por el Espíritu Santo, que estuvieron escritos, y que tenemos que tener la fe puesta en todos aquellos que nos enseñan de dónde vino Dios, de dónde vino Jesucristo, de dónde vino el Espíritu Santo, para que realmente tengamos una certeza de poder responder a los demás y aprendernos estas citas bíblicas para así poder defender un poquito a la iglesia. Como en el Antiguo Testamento, la revelación del reino se propone muchas veces bajo figuras hacia ahora la íntima naturaleza de la iglesia. Es pues un redil cuya única y obligada puerta es Cristo. Es también una grey cuyo pastor será el mismo Dios según las profecías. En Isaías 40:11, en Ezequiel 34:11, y cuyas ovejas, aunque aparezcan conducidas por pastores humanos, son guiadas y nutridas constantemente por el mismo Cristo, buen pastor y rabadán de pastores, que la cual se quedó fundada cuando él eligió a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, y les enseñó todo lo de la iglesia, todo lo que venía atrás en sus parábolas, en toda la vida de Cristo, en todos los momentos que estuvieron con Jesús. Ahí es donde Él vino a dejarnos eso escrito, a dejarnos eso por medio de los discípulos para que ellos siguieran evangelizando. ¿Qué nos dice? Seguir evangelizando lo que ya estaba escrito por mi Padre, guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Dice, dio su vida por las ovejas. El celestial agrícola lo plantó como viña elegida. Mateo 21:33-43. Fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que estamos vinculados a Él por medio de la iglesia, sin el cual nada podemos hacer sin Él. Muchas veces la iglesia se llama también edificación de Dios, 1 Corintios 3:9. El mismo Señor se comparó a una piedra rechazada por los edificadores, pero que fue puesta como piedra angular. Esas son las escrituras que él dejó. Mateo 21:42. Sobre aquel fundamento levantan los apóstoles la iglesia. Corintios 3:11. Y de él recibe firmeza y cohesión. A esta edificación se le dan diversos nombres: casa de Dios, 1 de Timoteo 3:15, en que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu. La tienda de Dios con los hombres, Apocalipsis 21:3, sobre todo templo santo que los santos padres celebran, representado en los santuarios de piedra, y en la liturgia se compara justamente a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, porque con ella somos ordenados en la tierra como piedras vivas. San Juan en la renovación del mundo contempla esta ciudad bajando del cielo del lado de Dios, ataviada como esposa que se engalana para su esposo. Apocalipsis 21. La iglesia, que es llamada también la Jerusalén, se arriba y es madre nuestra. Gálatas 4:26. Apocalipsis 12:17. Se representa como la inmaculada esposa del Cordero Inmaculado. Mire qué tan hermoso eso. Le repito, la iglesia, que es también llamada Jerusalén, arriba y es madre nuestra. Se representa como la inmaculada esposa del Cordero Inmaculado. Qué hermoso. A la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla, por medio del Espíritu Santo. La unió consigo con alianza indisoluble y sin cesar. La alimenta y la abriga. Y a la que en el momento debemos estar con ella, limpia de toda mancha, limpia de todo pecado. Eso debemos ser nosotros.
Si vino el mismo Cristo a entregarse por nosotros, a darlo todo por nosotros, obedeció hasta la cruz, obedeció menos en el pecado, obedeció todo lo que Dios quería hacer para el medio de nosotros. Quiso ver unida y así sujeta por el amor y la fidelidad a Dios, a la que por fin enriqueció para siempre con tesoros celestiales. No debemos de tener dudas, a fin de que podamos comprender la caridad de Dios y de Cristo en nuestro corazón, para con nosotros que supera toda ciencia. Pero mientras la Iglesia peregrina en esta tierra lejos del Señor, dice 2 de Corintios 5:6, se considera como desterrada, de forma que busca y piensa las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde la vida de la Iglesia está escondida con Cristo en Dios, hasta que se manifieste gloriosa con su esposo. Dice Colosenses 3, la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Aquí nos explica el Hijo de Dios encarnado en la naturaleza humana. Redimió al hombre, lo transformó en una nueva criatura. Dice Gálatas 6:15, 2 de Corintios 5:17 también lo dice, superando la muerte con su muerte y resurrección a sus hermanos convocados de entre todas las gentes. Los constituyó místicamente como su cuerpo, comunicándole su espíritu. En este cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen misteriosamente y realmente a Cristo, paciente, glorificado por medio de los sacramentos. Ahí es donde viene Cristo a manifestarse en medio de nosotros, por medio de los sacramentos, donde Él instituyó los sacramentos para que nosotros desde el bautismo entremos como hijos de Dios a pertenecer a esa iglesia. Por eso muchos misioneritos que nos han enseñado, nuestros directores que nos han enseñado que uno debe de celebrar en fiesta, en grande, es cuando uno entra a la iglesia, que es el día del bautismo. Ni siquiera uno debe solamente dar gracias a Dios por el día de que nació, pero como tal uno nace con el pecado original, pero cuando realmente uno debe de celebrarlo y debe de hacer, mejor dicho, esa fiesta por lo alto, es cuando uno entra a la iglesia, que es en el momento del bautismo, porque por eso Jesucristo vino a instituir ese bautismo a nosotros, a ser bautizados en el nombre de Él para salvarnos por medio del bautismo y estar en el bautismo. Entonces instituye el sacramento del bautismo y es donde nos configuramos con Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y una sola alma. 1 Corintios 12:13, rito sagrado con el que se representa y efectúa la unión con la muerte y la resurrección de Cristo. Con Él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte. Mas si hemos sido injertados en Él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección, si estamos verdaderamente en la gracia de Dios. Romanos 6:4-15. En la fracción del pan eucarístico, participando realmente del cuerpo del Señor, nos elevamos a una compenetración con Él y entre nosotros mismos, porque el pan es uno. Somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. 1 Corintios 10:17. Así todos nosotros quedamos hechos miembros de su cuerpo en 1 Corintios 12:27, pero cada uno es miembro del otro. Romanos 12:5. Como todos los miembros del cuerpo humano, aunque sean muchos, constituyen un solo cuerpo, así los fieles en Cristo. 1 Corintios 12:12. También en la constitución del cuerpo de Cristo hay variedad de miembros y de ministros. Uno mismo es el Espíritu, que distribuye sus diversos dones para el bien de la iglesia, según sus riquezas y las necesidades de los ministerios
que el Espíritu Santo le da a cada uno. Primera de Corintios 12. No todos podemos ser iguales, pensamos diferentes, pero sí estamos centrados en un mismo cuerpo que es Cristo de la Iglesia. Entre todos esos dones sobresale la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad subordina al mismo Espíritu incluso los carismáticos. Primera de Corintios 14. Al unificar el cuerpo, el mismo Espíritu por sí y con su virtud y por la interna conexión de los miembros, produce y urge la caridad entre los fieles. Por tanto, si un miembro tiene un sufrimiento, todos los miembros sufren con él. O si un miembro es honrado, gozan justamente todos los miembros. Primera de Corintios. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, y en Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes que todos y todo subsiste en Él. Él es la cabeza de la Iglesia. El cuerpo. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacia sobre todas las cosas. Colosenses 1:15 al 18. Él domina con la grandeza de su poder los cielos y la tierra, y llena con su eminente perfección y operación todo el cuerpo con las riquezas de su gloria. Es necesario que todos los miembros se asemejen a Él hasta que Cristo quede formado en ellos. Gálatas 4:19. Por eso entendamos, somos asumidos a los misterios de su vida, conformes con Él, con sepultados y resucitados juntamente con Él, hasta que correinemos con Él. Timoteo 2:11, Colosenses 2:12. Peregrinos, todavía sobre la tierra, siguiendo sus huellas en el sufrimiento, en la persecución, nos unimos a sus dolores como en el cuerpo a la cabeza, padeciendo con Él para ser con Él glorificado. Romanos 8:17. Por Él, el cuerpo entero, alimentado, trabado por las coyunturas y ligamentos, que crece con crecimiento divino, dice en Colosenses 2:19. Él dispone constantemente en su cuerpo, es decir, en la Iglesia. Él dispone todo lo que Él quiere sobre nosotros. Él lo dispone, Él quiere que nosotros seamos salvados. Por eso nos envió al mismo Cristo, para que seamos un solo cuerpo. Pero a veces constantemente las personas es donde viene el pecado original y como que desbarata todo lo que Dios ha pensado para su iglesia. Entonces por eso envía a nuestro Señor Jesucristo, para que sea esa alianza como entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para poder llegar a ser un solo cuerpo y miembros de esa iglesia. Aquí dice que la salvación, sinceramente, en medio de nosotros, para que nosotros crezcamos, debemos ser en Él y en la Santa Madre Iglesia, un solo cuerpo, mutuamente en orden de la salvación, para que viviendo sinceramente, crezcamos por todos los medios, más que incesantemente nos renovemos en Él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Pues esto se sigue un poquito más largo, pero en conclusión, saqué una conclusión que dice: ni en Jerusalén adorarán al Padre, pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad, dice Juan 4:21 al 24. Jesús no está diciendo que no se pueden tener lugares fijos religiosos de reunión, como templos o capillas, como somos personas corpóreas y sociales, y son normales los actos públicos de culto en lugares especiales, pero no depende del edificio o el lugar en el que se tenga una comunión con Dios. No solo es ahí, evidentemente hay lugares exclusivamente dedicados al culto religioso, pero Jesús insiste en que para que la adoración tenga sentido dentro o fuera del templo, debe ser en espíritu y verdad, para que realmente tenga la unidad con Cristo, lo que Él quiere.
revisemos nuestra vida religiosa, devocional, frente a todo lo que nos ha enseñado hoy mi amado Jesús a través de lo que Él quiere, lo que el Padre realmente nos enseña a través de nuestro bautismo, sobre los sacramentos, sobre que Él es cuerpo, es un solo cuerpo, es el cuerpo de nosotros, Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Entonces, si nos desprendemos de ese cuerpo, no somos nada, ni tiene sentido que la mente y el corazón atiendan el significado de las palabras o de los signos. Eso quiere decir que sea verdad. Atender a lo que se está haciendo, poniendo el corazón al ser entero, en lo que se hace, en cada palabra, en cada signo, en cada actitud. Uno debe actuarse en lo que hace, saber que estoy hablando con una persona que es de Dios y que me está oyendo. Al hacer el rito mismo, que yo ponga la mente y el corazón. Pero para eso hay que entender qué significa ese signo, qué tiene esa significación histórica, qué tiene un simbolismo, qué debo conocer para saber y por qué lo estoy haciendo. Es el Espíritu Santo que anime nuestra vida de oración y de culto para aprender más, y que sea Él que nos mueva para orar, como dice San Pablo, el Espíritu de Dios mismo sea uno a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos realmente de Dios. Esto es con lo que concluyo, y que el Espíritu Santo nos anime, nos impulse toda forma de adorarlo, y que nos ilumine con tu Santo Espíritu para aprender más de tu Sagrada Iglesia. Entonces hoy les dejo esta primera parte. Luego ya sigue como tal el misterio de la Iglesia, sigue, bueno, la constitución como tal de lo visible y lo espiritual. Viene la cabeza, que forma la cabeza. Entonces en este momento pues ya nos colocamos en la presencia de Dios, a darle gracias a Dios por este momento, a decirle gracias, Mamita María, por estar aquí en medio de nosotros, que nos lleve toda esta sabiduría y entendimiento que nos ha enseñado, para que sea Dios, que sea el centro de nuestra vida, que sea el Espíritu Santo y el Señor Jesús, que nos llene de esa fuerza y que nos dé la gracia para permanecer siempre en la verdad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Que Dios y la Santísima Virgen los bendigan, que en esta noche el Espíritu Santo toque sus corazones y nos ayude más y cada día más a entender todo lo que tú nos quieras enseñar para aprender más sobre tu iglesia. Dios los bendiga, que tengan una santa y feliz noche en el Señor y en la Mamita María. Dios los acompañe y la gracia del Señor esté con todos ustedes. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Dios los bendiga.